This city isn't giving up, but it hasn't been easy. After the fall of the socialist bloc, Cuba lost its markets. Its frail economy was near collapsing. It was hard. The entire island had conditioned itself to the international communist commerce. Once all of that disappeared, Cuba was left alone. Parallel to that, the United States imposed even stricter economic sanctions. And in a world where the US is the biggest economic power, it was the equivalent of a death sentence. The economic, commercial, and financial blockade severely punished the civil society and continues to do so up to this day. Meanwhile, the Cuban Adjustment Act stimulated the most desperate into exiting the country illegally. And many balseros. Un pasaje de trabajo de Yadira Escobar, con quien tuvimos la oportunidad de conversar ayer y que nos acompaña hoy para que podamos cumplir lo prometido de redondear la conversación que teníamos. Ese trabajo lo hizo para el grupo Caimán. Es un grupo que te voy a pedir en instantes nos des un resumen de qué significa, pero primero, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Alejandro Condis, crítico de arte que tiene en este momento un poquito más de 6 meses de haber salido de Cuba y que ayer participó con Yadira de esta conversación. Hoy tenemos más tiempo para poder hablar del asunto. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. ¿Qué hace el Grupo Caimán? ¿Qué es el Grupo Caimán? Bueno, el Grupo Caimán fue una organización que mi papá creó en su juventud en los años 80, 1984, que se reunió ahí aislado en Camagüey con unos cuantos jóvenes que como se veía que había problemas con la ayuda de la Unión Soviética, se asustaron y dijeron, vamos a pensar en cambios que serían buenos dentro del nacionalismo, porque era un grupo de nacionalistas, vamos a pensar en posibles cambios que pudiéramos ayudar a lograr en Cuba. Y bueno, producto de esa organización de mi padre, bueno, fue arrestado, todo eso fue muy trágico, por eso es que yo vengo aquí con mi familia en el 94 como refugiada política, pero hoy en día Grupo Caimán es un grupo que más o menos es como un grupo de multimedia y lo que buscamos es tratar de ayudar a algunas personas dentro de nuestro ciclo de amistades, parientes dentro de Cuba, principalmente en Camagüey, porque bueno, soy de Camagüey, para tratar de balancear, porque hay algunas personas que andan con memorias y eso, que lo que me parece trágico, que estén retransmitiendo propaganda de Miami, pero yo tengo que admitir que aunque yo amo esta ciudad, estoy viviendo aquí los 6 años, la quiero mucho, pero yo sé que hay mucha propaganda. Entonces, Grupo Caimán trata de balancear, ¿no? Para que ellos entendieran en la isla que no había solamente una opción. Ok. Cuando dice, bueno, perdón, hay una sola opción cuando dicen que existen elecciones y no hay. Hay un solo partido, por ejemplo. No, yo lo que digo es opciones para el futuro de Cuba. Y, por ejemplo, ¿a qué le llamas una opción para el futuro de Cuba con la situación Bueno, actual? una de las opciones más importante es que tiene que haber el gobierno de Cuba, yo le aconsejaría, ¿no? Yo no tengo ningún poder, ni tengo ni dinero ni cargo, no, mi humilde opinión. Desde la sociedad civil, yo creo que lo que más beneficiaría a Cuba es que el Estado, poco a poco, en vez de ser una democracia popular con la turba y eso, yo sé que ellos tienen muchos números. Pero dijiste democracia, de democracia no tiene nada. Democracia popular, porque es que hay mucho puro. Yo quiero que se acerquen cada vez a un Estado de Derecho, que se puedan proteger, por ejemplo, las inversiones extranjeras, que se pueda abrir un espacio legal donde se respete la opinión ajena, donde se respete que Fanjul, por ejemplo, que quiere invertir en Cuba, que se le protejan las inversiones. Pero o sea, que pase de ser una dictadura a un gobierno de derecho. De derecho. Una dictadura, una democracia popular con rasgos de autoridad, no dictadura. Pero rasgos de autoridad significa, como hablábamos ayer, ¿qué? Porque lo que vemos nosotros, y lo reportamos mostrando esas imágenes, es golpear a gente que se opone al gobierno, es impedirle a la oposición que cree un partido político, es prohibir las reuniones que no vayan de acuerdo a lo que quiera el gobierno, es un código penal que establezca que si eres peligrosa, es muy curioso eso, peligrosidad es un delito en el sistema cubano. Eso es un elemento dictatorial, bajo cualquier definición. Todos, en mi opinión, todos los defectos que ha cometido el gobierno de Cuba ha sido una reacción a la hostilidad. En mi opinión, Cuba ha reaccionado, de vez en cuando se asustan por toda la hostilidad que ha venido de parte de las sanciones económicas. Vamos a... Pero porque el embargo... La hostilidad la ha ejecutado contra el pueblo. El embargo... si te están siendo hostiles supuestamente desde afuera, ¿cómo vas a emprenderla contra tu pueblo? Definitivamente no puede ser así. Yo creo que si tú vas a Cuba y le dices eso a un joven cubano, universitario, te va a decir que no, que lo que quiere es un cambio radical del gobierno, que no van a creer en un gobierno que durante más de 50 años ha establecido un régimen dictatorial
que va a hacer cambios, que va a ser bondadoso después de tanto trauma que ha sufrido el pueblo cubano. Un joven cubano lo que quiere es un cambio. Me y dices, eso es lo que necesita Cuba. un joven cubano quiere un cambio radical. Más importante aún es tener en cuenta todos los aspectos de la sociedad. Hay que escuchar la voz de los jóvenes. Lógico, somos jóvenes, lógico que voy a defender la voz juvenil. Pero ante todo hay que tener en cuenta todos los aspectos de la sociedad y que cada una, principalmente las personas mayores, que Cuba es una población que cada vez está más envejecida. Tenemos que abrirle espacio a la oposición, pero no olvidar a ese bloque, esa gran población de personas envejecidas que no tienen edad ya para entrar al neoliberalismo salvaje. Quizás en los 90 debimos hacer eso, pero hoy en día es muy tarde. Es muy tarde. ¿Por qué vamos a ir a los extremos? Un estado benefactor. De una dictadura a un neoliberalismo salvaje, ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que quieren los poderosos. Los poderosos. ¿Quién te dijo eso? Estas son deducciones mías. Yo tengo derecho a no. No, claro, pero por eso, pero yo tengo derecho a preguntarte quién te dice eso. Lo que pasa es que, en mi opinión, como estoy viviendo aquí desde los años y todo eso, he tenido un chance de ver cómo Miami se ha ido transformando de lo que era en los 90 a lo que tenemos ahora en 2014, que la pobreza cada vez es peor. Y es verdad. Existe, aquí no tenemos, nunca hemos experimentado el capitalismo salvaje. Que la pobreza cada vez es peor, dices tú en Miami. Yes. ¿Pero en qué te basas? Porque todas las estadísticas dicen que ha mejorado el nivel de vida. Es que no nos podemos basar en el fin de semana cuando vamos a Macy's, claro que no. Tenemos que ver las poblaciones. Formales. La población. De universidades, de grupos privados, del Estado. Miami es la tercera ciudad más pobre de los Estados Unidos. No podemos negar eso. Y entonces... No es la tercera ciudad más pobre, debo corregirte. Es muy pobre. La pobreza está creciendo. Hay un nivel de pobreza considerable, pero no es ni cerca la tercera ciudad más pobre. Tenemos una crisis global. No hay dinero en el mundo. Mira España. ¿Cómo está España? En bancarrota. Pero España no es Miami. Ok, sure, pero es que lo que pasa es que nos han acostumbrado a vivir en un capitalismo aquí suave, moderado, con el Estado benefactor. It's a welfare state, you know? Lo tenían, lo imponieron para suavizar a la clase obrera, que no se volviera fascista. Bueno, pero eso ya es muy caro, ya no es rentable, nos van a destruir. El Estado benefactor que nos han acostumbrado, eso va a ir al colapso. Ok, lo que te quiero puntualizar, que es un detalle muy interesante y te escucho con mucha atención. Gracias. Eso que estás describiendo, lo trató de hacer la Revolución Cubana y fue un fracaso espantoso. Según ellos iban a ser un Estado benefactor, todo el mundo iba a estar beneficiado y te encuentras una población que tiene un promedio de ingresos de $20 mensuales, de acuerdo al salario oficial, $20 mensuales. Yo ganaba $14. Bueno, es un país muy pobre, sí. Claro, y reparten la miseria y el sistema de salud está destruido y cuando tenían a la Unión Soviética como su gran benefactor, no aprovecharon a que la gente mejorara su nivel de vida, sino que desgraciadamente, y tú has ido de visita, él vivía ahí, las ciudades están destruidas, están desmanteladas y la gente sale no con armas, salen con gladiolos en la mano como las damas de blanco y las arrastran por el piso y le dan palo. Mira, coméntame estas imágenes, veamos. ¿Tú me dices? ¿Tú me dices? Ahí vemos cómo la... Lo que tiene que hacer es la tracia. Están mirando. ¿Tu opinión? Al inicio yo apoyé a las damas de blanco. La marcha esa que hubo aquí, que convocó Gloria Estefan, los gladiolos, mi familia entera, grupo que además nos vestimos de blanco, hicimos carteles y salimos con las flores. Yo las apoyé porque yo no creo que deben haber personas arrestadas por sus pensamientos políticos. Sigue pasando. Si mi papá fue arrestado por un pensamiento político, lógico. Y de hecho nosotros hicimos una campaña para que liberaran los presos políticos, hicimos un video, cogimos un actor ahí del barrio, lo vestimos, hicimos todo eso. Pero lo que pasa es que cuando yo empecé a oír, para empezar, los presos políticos fueron liberados, todo eso es muy bueno, pero cuando yo empecé a oír que las damas de blanco se empezaron a desviar de su camino, que empezaron a hablar de que querían encender una llamita de rebelión, que eso, ¿sabes qué? Eso no me parece pacífico ya. Ya no es pacífico cuando tú estás hablando... El discurso. ¿Pero qué le pueden hacer daño con el polen? ¿Que le genere una alergia a la gente que tiene los fusiles? Hablar de llamitas para encender llamitas de rebelión. O sea, provocar rebeliones de color. Bueno, te voy a puntualizar algo que te pondrá a pensar, tal vez, tú me dirás si no. Cuando tú defiendes tu posición, hay una llamita en tu pecho. Porque te entusiasmas y hay pasión en lo que haces. Llamita no significa salir a incendiar cosas con fuego o con gasolina. Llamita significa, en muchos casos, lo mismo que tú estás manifestando.
algo apasionado, algo entusiasta, algo enérgico. Uno puede incendiar a una población con un discurso, puede generar que suba la temperatura sin que haya un cóctel molotov. Nunca una dama de blanco, dentro del marco de la ley. Claro, nunca. Nunca han infringido la ley. Yo tampoco salgo a las calles a hacer graffiti, a quemar edificios, a hacer nada de eso. Pero por eso yo digo, pero es que yo entiendo que el programa quiere ponerme a mí como la defensora del régimen, todas esas cosas. No, perdón. Posiblemente me va a poner otro cartelito de nuevo. Ese no es el Pero es que objetivo. mira, yo quiero que la oposición tenga su espacio legal. Pero tú no eres defensora del régimen, para que puntualicemos. Porque yo no te quiero poner de nada, tú lo que pero digas... es que en el oficial sitio de KTV me pusieron defensora del régimen de los castrillos, ¿Pero todas esas cosas. No, perdón, no te pusimos defensora del régimen, por las dudas, en ningún momento. Dijimos que tú defendías la soberanía castrista. La soberanía de Cuba es la del gobierno actual. Yo estoy hablando de la soberanía del pueblo porque hay mucha propaganda anticubana. anticubana. Pero es propaganda anticubana que tú digas una cosa que no es cierta. No, nunca te pusimos aquí defensora del régimen. Que quede claro. Yo no tengo una guerra contra Canal. Yo sé que este canal yo lo respeto, agradezco que fui invitada y todo eso. No, y es válido que discrepemos, pero vamos a discrepar en el marco de cosas que son ciertas. Jamás se te puso defensora del régimen. Y si fueras defensora del régimen, tienes una oportunidad de manifestar por qué. O sea, no te cierro la puerta ni nada por el estilo. Hay muchas personas que aquí en Miami, porque es increíble, tú notas cuán desviada está la comunidad de Miami. Los poderosos, claro, porque el 64% de las personas en Miami-Dade están de acuerdo, ya salió la Atlantic Están de acuerdo que hay que acercarse a Cuba. Acercarse a Cuba, pero porque la gente ha caído en un conformismo increíble y porque... ¿Tú estás en contra de las masas? Si el pueblo escogido que quiere acercar a Cuba. Para poder mandar paquetes a Cuba, para poder viajar con mayor libertad y porque se han dado cuenta de que ya ellos no pueden hacer nada. Entonces, lo que han hecho es una opción de, bueno, voy a mandarle paquetes a Cuba, voy a ir a Cuba, pero no voy a hacer nada porque mi familia pues logre que en su país haya un régimen democrático. Pero no porque la gente lo haga por la política, la gente hay una razón económica detrás de eso. La gente no está interesada en un acercamiento al gobierno, la gente lo que quiere es acercarse a su familia. Si te prohíben hacer viajes a Cuba, mandarle dinero a tu familia, eso es lo que te va a afectar. Pero a ellos no les interesa acercarse al gobierno cubano de ninguna manera. Okay. De ninguna manera. Pero eso es democracia. Claro, es democracia que eso no hay allá del otro lado. El pueblo... opinen lo que opinen del gobierno, eso nadie puede decir nada. Aquí cada cual lo defiende, lo discrepa, whatever. Pero lo que digo, el 64% quiere acercarse. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Tú no puedes estar en contra de eso. Bueno, quiere acercarse a su gente, no se quiere acercar al gobierno de los Castro. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, tomemos tu argumento. Vamos a decir que hay que aceptar la voluntad de la mayoría. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de la mayoría en Cuba? Pero es que yo estoy hablando de que para ayudar a esa mayoría que hay en Cuba, para ayudar ¿y la mayoría a esa en Cuba a quién apoya? I don't know, yo lo vivo. Bueno, por eso te digo, pero ¿cómo sabes tú si no dejan que la gente opine? Bueno, yo estuve hace 2 meses en Cuba, así que yo voy a los barrios pobres, yo me baño con la tica de jarro, que en mi familia no hay tubería. Un mes de turista que... No hay yo no voy turista, yo soy una persona pobre, ¿ok? Pero vas de turista, ir a un país... No, vas de visita, o sea, lo que quiere decir él, vas de visita, no es que vas a vivir allá. O sea, se dice mucho que las personas que van a Cuba, que quieren hacer turismo, yo no conozco a Varadero, yo no conozco a La Habana, así de que me dieron un viaje turístico. Claro, entiendo lo que dice. Ahora, ayúdame con esto. ¿Cómo puedes saber qué piensa la mayoría o la minoría en un lugar como Cuba si no hay elecciones? Bueno, te sé que no hay elecciones. Yo lo que quiero, perdón, ayudar. ¿Tú dices que hay elecciones? Yo quiero ayudar. Perdón, discúlpame. Tú dominas el idioma español muy bien. ¿Elección qué significa? Elegir. Si hay un solo partido, no estás eligiendo. Si el día de mañana Cuba legaliza la oposición y permite que hayan partidos políticos, fantástico. Es que yo no quiero pensar en el pasado exclusivamente. ¿Por qué las nuevas generaciones tienen que estar atrapadas en el dolor, en todo eso? Eso no construye. Porque a la gente... No construye nada, han torturado Cuba. gente, Tenemos que tener ilusiones, gente. Ganas de construir. Claro, pero no construyas sobre cadáveres sin que se les honre. Hay gente que ha muerto por oponerse a lo que hace el régimen en Cuba. No se puede construir sino primero no se establecen reglas que permitan que haya una participación y que exista una posibilidad para que gente como tú vaya y vote y diga, yo quiero al partido azul, al verde o al rojo. Ah, mira, ganó el Partido Comunista. La mayoría quería el Partido Comunista. Yo sospecho que no sería el caso, pero ni tú ni yo lo podemos asegurar porque la dictadura no permite que haya elecciones democráticas.
si la dictadura, como dirían, bueno, como tú dijiste mismo ayer, que la tiranía y todas esas cosas horribles, fuera tan horrible, yo creo que ya se hubieran sublevado hace años. Pero bueno, yo no vine aquí para matar defendiendo ningún gobierno de eso. Yo lo que estoy hablando es que me gustaría que en el futuro, una vez que quiten el embargo, pueda prosperar la clase media. Cuando los cuentapropistas, que hay mucha gente que es muy cruel y se burla de los cuentapropistas, esos son los humildes inicios de una clase media, de una burguesía, porque yo quiero para el futuro de Cuba una economía de mercado donde haya mucho respeto para las leyes, y cuando se logre, eso no se va a lograr si quitamos el embargo y se le permite primeramente a esa surgente clase media que tenga un mínimo dinero para que después no vengan 3 o 4 multinacionales y compren a Cuba por centavos. Me parece fantástico que haya economía de mercado. Para que haya economía de mercado y uno pueda respetar la estructura en la que existe, tiene que haber libertad. La libertad es fundamental. Tú puedes ahora decidir hacer lo que se te antoje con tu vida aquí. Si estuvieras viviendo en Cuba, ¿no podrías hacer eso? Yo no he dicho que los seres humanos no merezcan libertad, lógico. Claro, que pero, tenemos libertad. Pero la libertad es un valor fundamental que hoy, trágicamente, todavía no existe en Cuba, por más que haya cierta apertura. Y déjame que te cuente un datito para redondear esta parte de la conversación. Hay un embargo. El año pasado le llegaron a Cuba 2.300 millones de dólares de cubanos que le envían dinero a los suyos en Cuba. El otro día Raúl Castro inauguró un nuevo capítulo de las obras en el puerto del Mariel. Lo primero que llegó fue un cargamento de pollo de Estados Unidos. El año pasado llegaron 360 millones de dólares de mercadería de distinto tipo de Estados Unidos. Existe un embargo, porque hay una ley. En la práctica, y esto que digo es una expresión popular, se limpian con el embargo. Me refiero a todo lo que estás viendo en términos de que haya esa ley. En la práctica, Cuba se beneficia como muchas naciones no se benefician de lo que llega de Estados Unidos. Así que eso del embargo es una excusa que se ha usado durante mucho tiempo, porque embargo o no embargo, no hay razón para darle palo a alguien que simplemente dice quiero libertad. Y te dejo la última palabra para que veas que somos muy respetuosos de la libertad. Ya, claro. ¿No lo crees? Mira, no, yo creo que este es un muy confiable medio, a pesar de que solamente hace unos años por hacer un video donde yo hablaba de reconciliación, que es lo único que yo quiero es que los cubanos de Miami se arreglen con los de Cuba, porque solamente si nos reconciliamos, si hay un diálogo entre los diferentes sectores de la población que tienen diferentes ideas, es que vamos a poder empezar a construir algo. Pero para que haya una reconciliación tiene que haber una conciliación previa que nunca existió. Así que yo creo que eso es imposible. La reconciliación es muy difícil porque hay muchas personas que se han acostumbrado, especialmente en Miami, porque la mayoría de los millones de dólares que se gasta en dinero federal para supuestamente ayudar a la disidencia en Cuba, la mayoría se queda en Miami. Empieza a circular por aquí y entonces ocurren en Miami muchas cosas no constitucionales, donde no se respetan las leyes federales. Hay un eco de tu voz, perdóname. Hagamos esto. Me alegro que hoy hayamos tenido tiempo de profundizar más en la discusión. La puerta sigue abierta. La ventaja es que la puerta sigue abierta. Ojalá que, por ejemplo, alguien como Alejandro un día pueda estar en la mesa redonda en la televisión cubana y decirlo. Bueno, pero ojalá que pueda hacerlo. Que haya la pluralidad en términos de que se escuchen diversas opiniones que hoy no existe. Pero por lo pronto, un gusto tenerte aquí. Gracias. Muy amable. Caballero, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias.